الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pertenece toda alabanza. A quien Allah azza wa jal guíe, nadie lo podrá desviar. Y a quien Allah azza wa jal desvía a causa de las malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, creador y sustentador del universo. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero, quien se sacrificó durante su vida para hacernos llegar el mensaje del Islam, quien entregó el mensaje del Islam completo, sin ninguna falla. Quien siga el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam se salva a sí mismo y vive en el camino de la luz y de la guía. Y quien se aleje del camino de Muhammad sallallahu alaihi wasallam se aleja del camino de la luz y de la guía y se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, les recomiendo, como Allah azza wa jal nos recomienda en el Sagrado Corán cuando dice: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Así que, hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, hacer aquello que está ordenado y abstenerse de aquello que está prohibido. Hermanos y hermanas, dijimos en la jutba del viernes pasado, en la que hablamos sobre la obligación del musulmán de recurrir siempre a la ley de Allah, que ese tema no podía agotarse en una sola jutba. Y vamos a hablar hoy sobre algunas de las características que tiene la ley de Allah, para tratar de comprenderla mejor y así entender por qué es tan importante y prioritario para el ser humano, para el creyente, remitir siempre sus juicios a la ley de Allah, vivir acorde a la ley de Allah. En esta jutba vamos a hablar, inshallah, sobre 3 temas. El primero de esos temas es la diferencia entre los mensajes anteriores y la última revelación, que es el Sagrado Corán, porque esa diferencia nos va a mostrar qué calidades específicas tiene la revelación de Allah, el Sagrado Corán, y por qué por ello es aplicable a todo tiempo y a todo lugar. El segundo de los puntos del que vamos a hablar es quiénes fueron los mejores ejemplos que pisaron la tierra aplicando la ley de Allah. El tercero de los temas que vamos a hablar es cómo corrige la ley de Allah expresada en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam las enfermedades sociales, problemáticas que todas las sociedades tuvieron y que el Corán, como última revelación válida para todo tiempo y lugar, desde la época de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hasta el final de los tiempos, nos enseña una metodología para corregir los errores de la gente y cambiar esas enfermedades sociales en salud. El primero de los puntos que vamos a tratar: la diferencia entre los mensajes anteriores y la última revelación. Allah azza wa jal dice en el Sagrado Corán: Alif Lam Mim. Allah, no hay otra divinidad salvo Él, el viviente, el inmanente. Él te reveló el libro con la verdad, corroborante de los mensajes anteriores, y reveló también la Torá y el Evangelio. En el Corán hay guía para los hombres y fue revelado como un discernimiento. Allah azza wa jal nos habla en este sagrado versículo, en este ayat, de características que tenían las revelaciones anteriores y una característica especial y única que tiene esta última revelación, que es el Sagrado Corán. Allah azza wa jal nos dice que envió a cada comunidad un profeta que hablaba su lengua, y el objetivo del mensaje de los profetas era corregir 2 asuntos. El primero, el monoteísmo, el tawhid. Todos los profetas invitaban a la adoración única de Allah. Y los profetas también traían
un código de ética, de comportamiento y una forma de adorar a Allah. Por eso Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: a cada pueblo le hemos descendido una norma y una metodología, es decir, una ley y una forma de aplicación. Como dijimos, todos los profetas traían un mensaje que tenía dos partes, una parte de creencia, de doctrina, que era igual, todos los profetas le enseñaban el monoteísmo. Y después estos mensajes traían una forma de comportamiento y una forma de adorar a Allah. Y esa forma podía variar de un profeta a otro. Y Allah Azza wa Jal nos dice en este versículo que la revelación del Corán tiene una característica única que los otros mensajes no tenían. Allah Azza wa Jal usa la palabra en árabe que dice wa muhaiminan alayhi, que los contiene a todos y los corrobora a todos. Es decir, la revelación del Sagrado Corán tiene la sabiduría que había en todas las revelaciones y tiene la mejor aplicación con respecto a los ritos de adoración y las mejores características y éticas del comportamiento del ser humano. Y por eso el Corán, lejos de contradecir las revelaciones anteriores, es muhaimin, es decir, las corrobora. Y por eso en el Sagrado Corán llama al musulmán a la creencia en todos los profetas y la creencia en todos los libros anteriores, y es parte de los pilares de nuestra fe. Y esa es la característica que tenemos que comprender del Sagrado Corán. El Sagrado Corán, la ley, la sharia, la legislación que Allah Azza wa Jal nos ha dado, comprende la sabiduría de todos los mensajes anteriores. ¿Y cuál es el objetivo de este mensaje? El objetivo es, primero, la purificación del tawhid, del monoteísmo, como fue en todos los mensajes anteriores. Y segundo, que los creyentes, los musulmanes, vivencien esa práctica que es la legislación de Allah. Y quien tenga experiencia en la lectura de los libros del fiqh, de la jurisprudencia islámica, verá que estos libros se dividen en dos tratados: la ibadat y el muamalat, los actos de adoración y las relaciones interpersonales. Quien haya visto un libro de fiqh, de jurisprudencia islámica, va a ver que el primer capítulo, el que habla de los ibadat, de los actos de adoración, es pequeño, muy pequeño en comparación a todo lo que es los otros actos, el muamalat, las relaciones interpersonales, donde está legislado el matrimonio, la convivencia, el divorcio, la división de la herencia, los negocios, aquellos que son lícitos, aquellos que son ilícitos, la prohibición de la usura, la forma de gobierno, el Estado de Derecho, los derechos del creyente, de las personas, los derechos humanos. Todo eso está legislado en la legislación islámica, y por eso vemos que los libros de jurisprudencia islámica son grandes compendios. Esa es la característica que tiene esta última revelación, es decir, es muhaimin, es corroborante de los mensajes anteriores e implica todos y cada uno de los asuntos de esta vida. No hay una sola pregunta que se dirija al Sagrado Corán y a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre cómo deben vivir las personas y relacionarse entre ellas, que no tenga una respuesta clara y evidente en el Sagrado Corán o en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esa es la característica de esta religión. Puede corregir todos los errores. Tiene respuesta para todas las preguntas. Por eso Allah Azza wa Jal en un sagrado versículo dice: hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Allah Azza wa Jal establece tres principios en este ayat. Dice primero: hoy he perfeccionado vuestra religión. Akmaltu lakum dinakum. Cuando algo está perfecto, ¿acaso se le puede agregar algo? Si Allah Azza wa Jal está diciendo que el Islam es perfecto, cualquier cosa que el ser humano quiera agregarle, piense que su intelecto está por encima de lo que Allah ha dicho que es perfecto,
es evidentemente algo que no es bueno. Agregar cosas a la religión, lo que normalmente conocemos como bid'ah o innovación, es algo malo. Primero significaría decir que este ayat es mentirosa, porque si decimos que hay algo bueno que se puede agregar a la religión, estamos diciendo que este ayat falta la verdad, porque Allah Azza wa Jal dice: Akmaltu, he perfeccionado, completado esta religión. Segundo dice: he completado mi gracia sobre vosotros. Allah Azza wa Jal dice que esta sharia, esta legislación que completó para nosotros, es para nosotros una gracia, una bendición, un favor de Allah Azza wa Jal, porque Él, quien nos creó, quien mejor nos conoce, ha legislado cómo es que el ser humano puede llevar una vida plena y completa de la mejor manera en sus asuntos de adoración y en sus asuntos mundanos, acorde a esta religión. Y por eso dice: la he completado y además es una bendición, una gracia para ustedes. Y Allah Azza wa Jal dice: y por eso he dispuesto que la religión de ustedes sea el Islam. Y en otro versículo dice: quien quiera vivir o adorar a Allah de otra manera que no sea el Islam, no le será aceptado. Porque una vez que se ha establecido lo que es perfecto, lo que es lo mejor, todo lo que es por debajo no es aceptado. Esta es la primera característica. Dijimos que íbamos a hablar de otros dos temas. ¿Quiénes fueron las mejores personas que aplicaron este concepto? La adoración de Allah Azza wa Jal y la forma que Allah Azza wa Jal les había ordenado aplicar en sus relaciones con las personas. No cabe duda que ellos fueron los profetas y los mensajeros. Ellos fueron nuestro ejemplo. Y Allah Azza wa Jal, cuando los envía como una muestra de que esta ley que Allah Azza wa Jal está revelando es factible que la aplique un ser humano. Y por eso cuando los kufares de Quraysh, los árabes, le decían al profeta sallallahu alaihi wasallam: Allah no encontró a nadie mejor que a ti para enviarte, ¿por qué no envía un ángel del cielo para que sea un milagro su descenso y entonces lo podamos seguir? ¿Cuál era la respuesta? La respuesta del Sagrado Corán es: si descendieran los ángeles, entonces ya no habría nada más que discutir. Primero, porque los ángeles, el momento en el que van a bajar es el momento en el que esté decidido el asunto, es decir, este mundo ha de terminar. Tercero, porque ¿qué premio tendría la fe? Si bajara un ángel no habría fe, sería una certeza. Y Allah Azza wa Jal nos premia por nuestra fe y no por nuestra certeza. Y tercero, porque si los ángeles fueron los que nos enseñaran la legislación, la gente tendría la capacidad y la excusa de decir: eso solamente puede ser practicado por ángeles, porque ellos no tienen pasiones, no sufren tentaciones. Entonces cuando Allah Azza wa Jal envía a un ser humano que come, sufre hambre, sufre enfermedades, tiene las mismas necesidades que cualquiera, nadie tiene la excusa de decir: eso no puede practicarlo un ser humano. Entonces Allah Azza wa Jal los envía y ellos son la personificación de la aplicación. Por eso a Aisha, radhiallahu anha, su esposa, quien conocía su intimidad, cuando le preguntan cómo era el comportamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuál era la actitud del profeta sallallahu alaihi wasallam con la revelación que él recibía, Aisha radhiallahu anha dice pocas palabras con un significado completo. Dice: kana khuluquhul Qur'an. El comportamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, el Corán. ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo era su actitud hacia los demás? ¿Cómo era? Lo que dice el Corán. Y Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: por cierto que tienen en el mensajero de Allah un bello ejemplo. El profeta sallallahu alaihi wasallam pregonaba, enseñaba, educaba, pero era el primero que lo aplicaba en sí mismo. Y esa debe ser la actitud de todos los musulmanes, de aplicar el Islam primero en sí mismo para que sus palabras tengan credibilidad.
y que Allah Azza wa Jal nos ayude en esa misión de aplicar primero en nosotros mismos y poner en práctica todo lo que se encuentra en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que, ¿a quién debemos mirar cuando buscamos la mejor aplicación de lo que se menciona en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam? Debemos mirar cómo fue que el profeta sallallahu alaihi wasallam vivió, cómo fue que él aplicó, cómo fue que el profeta sallallahu alaihi wasallam gobernó una nación. Y ejemplos de cómo una sociedad alcanza lo más alto cuando aplica la ley que enseñó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la podemos encontrar. Y cómo una sociedad se derrumba sobre sus propias bases y llega a los estados más bajos de la corrupción y de la moral cuando se aleja de las enseñanzas del Sagrado Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cada uno de ustedes puede ver ejemplos de eso. El último punto que vamos a mencionar es esta legislación que descendió en una sociedad la cual no es distinta de la sociedad en la que nosotros estamos. Quizás uno podría decir que las mismas enfermedades sociales que había en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam en esa sociedad árabe Quraysh, las hay aquí. ¿Y por qué las hay aquí? Porque la legislación que bajó en Muhammad sallallahu alaihi wasallam era para ser aplicada en todo lugar y en toda época. Entonces debía contar con las herramientas para corregir todas las enfermedades sociales, todos los desvíos de los individuos y de la sociedad. El tiempo no nos permite sino mencionar un solo ejemplo. En esta sociedad en la que nosotros vivimos, una de las grandes problemáticas que hay es el alcohol y las drogas. Cómo eso destruye individuos, cómo eso destruye familias, cómo incluso destruye gente que es completamente inocente y ajena a esa problemática. ¿Cuántos accidentes de carro podrían evitarse si no hubiera alcohol o no hubiera drogas? ¿Cuánta violencia podría evitarse? ¿Cuántas muertes innecesarias podrían evitarse? ¿Cómo el Islam corrige? ¿Acaso desciende un único versículo? Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en la Meca y le dice hay que prohibir el alcohol y las drogas. No. El Islam enseña una metodología gradual para ir corrigiendo estas enfermedades sociales. Allah Azza wa Jal desciende un versículo en el que reconoce la existencia de esa situación y dice: de los frutos de las palmeras y de las vides obtenéis un sustento bueno y también hay una bebida que embriaga. En esto hay signos para los que razonan. Lo primero que hace Allah Azza wa Jal es que la gente reflexione sobre la existencia de una problemática. Esa bebida que la gente obtiene embriaga. Luego Allah Azza wa Jal dice: oh creyentes, cuando vayan a la oración no pueden estar ebrios hasta que no sepan lo que dicen. Allah Azza wa Jal no la prohíbe inmediatamente. Habla sobre la problemática que hay en ella. Luego trata al individuo, no a la sociedad en su conjunto, y trata de imponerle a toda la sociedad algo que no aceptaría, sino que se dirige primero al individuo y trata de solucionar ese problema en el individuo. Y dice: eres un ser espiritual, vas a hacer la oración. ¿Cómo podrías ir a hacer la oración y adorar a Allah si estás ebrio? Si ni siquiera puedes ser consciente de lo que estás diciendo. Es una llamada de atención para aquella persona que ya es consciente del problema que causan las bebidas alcohólicas y las drogas. Luego, otro versículo dice: te preguntan, oh Muhammad, acerca de las sustancias embriagantes y los juegos de apuestas. Diles, son de gran perjuicio, a pesar de que también hay en ellos algún provecho para los hombres, pero su perjuicio es mayor que su provecho. Y luego de eso viene el último de los versículos,
en el momento en que los musulmanes ya estaban establecidos como una sociedad, que estos principios habían sido discutidos y hablados entre la gente, y la gente reclamaba una definición en el tema. Diciendo un versículo que dice: oh creyentes, los embriagantes, los juegos de azar con apuestas, los altares sobre los cuales son degollados los animales como ofrenda a los ídolos, y consultar la suerte valiéndose de flechas, son una obra inmunda de Shaitán. Absténganse de ello si es que quieren tener éxito. Es decir, que Allah Azza wa Jal, luego de hablar de la problemática, evidenciar que el ser creyente, el ser religioso, el ser espiritual, no puede desarrollar su religiosidad si está ebrio. Evidencia que para la sociedad tiene algún beneficio, pero lo que más tiene es un perjuicio. Es decir, todo esto es guía, orientación, reflexión, educación. Cuando la gente tiene esta conciencia, Allah Azza wa Jal finalmente dice que las bebidas embriagantes es algo que el musulmán debe abstenerse completamente. Es decir, esa es la metodología de gradualidad, paso a paso, para corregir estas enfermedades a nivel individual y a nivel social. Cada comunidad que siga esta metodología que enseña el Sagrado Corán para solucionar sus problemas va por el camino de la luz. Aquella comunidad que quiera imponerles las soluciones a sus pueblos sin siquiera discutirlo entre ellos, sin enseñarles, sin educarlos, por el simple hecho de la imposición de la fuerza, no está siguiendo el ejemplo que nos da el Sagrado Corán. Y por lo tanto lo que va a obtener no es un buen resultado. Por eso en un hadiz auténtico, Aisha, esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice que alabado sea Allah que descendió la prohibición del alcohol en Medina cuando la gente tenía imán, tenía fe, porque si lo hubiera descendido en la Meca, la gente no hubiera sido capaz de abandonarlo. O sea, la sociedad estaba tan aferrada y no tenía la religiosidad y el compromiso suficiente para abandonar ese problema social que es el alcohol y las drogas. Entonces, si los musulmanes queremos solucionar problemáticas en nuestra pequeña comunidad y en la sociedad en la que vivimos, debemos seguir esta guía del Sagrado Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la que nos muestra la sabiduría de la ley de Allah.